La buena música. No, no hubo buena música hoy, hubo vallenato y reggaetón. Pero pues ¿Le nada, parece? no, yo digo, no sé, aquí hay un poco de liristas que no les gusta el vallenato, que eso mejor dicho, que se notaba la barca, que tal, la barca en la cara, que se me pintaba. Tú sabes, los rubios ojos azules de este salón tienen esa actitud, entonces, los suizos, no, los suizos, los noruegos, los Ya, tienen esa actitud, ya. entonces, pues nada. La están Europeos. barajando, profe. Ya sabemos que no le ¿Quién? gusta el vallenato ni el reggaetón. No, yo puse el vallenato, yo lo puse. A mí me gusta el vallenato estaba puesto. Ok, ok. Pero aquí, mejor dicho, apenas que lo puse y comenzó a sonar enseguida, me dieron hasta con la chancleta. Ajo. Bueno, dicho lo anterior, entonces, para el próximo lunes, yo aspiro en toda la semana a revisar todos los ustedes para tenerlo listo porque son varias notas. Y la idea es que todo esté listo porque ustedes son el salón con que más notas se tomó. Lo cual creo que fue bueno porque dentro de todo ustedes no tuvieron que correr para mí con esta clase en esta semana. Y pues al final creo que la mayoría de gente cumplió con la mayoría de cosas y me parece muy chévere y muy interesante. Dicho lo anterior, ok, dice. Dicho lo anterior, la repartición de las notas va a ser esta. Vamos a tomarnos. Anda, déjenme un segundo. Déjenme un segundo en lo que pongo, en lo que le envío algo a los de gestión cultural. Ya comparto pantalla. Una cosa mientras. Pero usted nos da más semestres. ¿Cómo? Las tiene Camila, yo no. Si yo les doy más Una semestres. cosa. Usted nos da más semestres. Para desgracia mutua y mía, mutua, tuya y mía, sí. Entiendo que. ¿Ah? Entiendo que. Sí, claro. Usted ama ¿Ah? Usted ama este grupo, así que déjese de cuenta. Así es, y si en dado caso es gracias para usted, para nosotros, no. Está tatuado. Ok, llega tarde la viejo. Profe, ¿Qué dice? Alex. Son unos signos vitales, son los signos vitales de mi mamá. Los últimos signos vitales de mi mamá. Dime, Valentina. Bueno, ese es uno. Óyeme, que las próximas, las clases pasadas yo no pude entrar a ninguna de las dos. Creo que Ronald te dijo. Sí, pero claro. Igual, ya yo hablé con Lucy, ya Lucy tiene mi incapacidad. Creo que ya se las va a pasar a ustedes. Igual me va a pasar una copia y te la voy a enviar. Te agradecería que me la enviaras tú porque de parte de ella puede que llegue bien tarde. Bueno. Profe, ¿en qué semestre? ¿El semestre que viene? ¿Qué otras materias nos da? Se supone que yo tendría que darles el próximo semestre anteproyecto, conmigo harían el anteproyecto para el trabajo de grado y verían semiótica el semestre que viene, que es una materia, es quizá la materia más dura. Y ya no nos vemos más, sino que en caso de que yo siga vivo de aquí a que llegue en octavo, verían conmigo trabajo de grado. Pero ese trabajo de grado es un poco flojo. Profesor, dime. Pero me aclara una cosa, ¿y usted por qué dice que para desgracia de usted y de nosotros? Es solo un decir, una manera dulce de tratarlos. Ustedes saben que eso, ok, porque a mí lo estaba cogiendo personal. Eso es puro cariño, ¿no? Eso es puro cariño de mi parte. Bien. Procure que somos sensibles. La generación de cristal. Ustedes, sí, definitivamente, no lo dudo. Bueno, pero sí voy a ser muy honesto y es que realmente yo sí estoy bastante contento con ustedes porque lo que yo conocí el semestre pasado era una cosa y lo que estoy viendo este semestre es otra. Ustedes han ido evolucionando, como que el semestre pasado habían 4 o 5 estudiantes que siempre estaban sacando 5, siempre estaban por encima del 4 o 5 y ahora sin duda alguna el número de estudiantes es muy superior, o sea, gente que participa más, gente que está más abierta. A Juliana, por ejemplo, no le conocía mucho la voz el semestre pasado, ahora se la conozco. No es que diga muchas cosas interesantes, pero por lo menos habla. No, mentiras, es broma. Pero sí es cierto que ha habido una evolución en ustedes y eso me parece muy positivo porque siento que han mejorado en eso, han mejorado en su redacción y creo que son una gran generación. Luego de la lamboneada puedo comenzar con el día de hoy. ¿Sí? Gracias. De nada. Adelante. La monería inteligente, dicen por ahí. Sí, ok, no tendría por qué lambonearlo a ustedes, quiero aclarar, o sea, ustedes no me pasan ninguna nota. Profe, el trabajo ha sido de usted nos ha encaminado. Lo sé. Definitivamente, a mí es a quien felicito todos los días, a ustedes no. Por ahí, yo no sé, pero yo por ahí escucho que una evaluación docente, que uno tiene que llenar, que no sé qué, entonces sí tiene que lambonear.
esta evaluación realmente no cuenta y no se preocupen, o sea, si ustedes me califican mal, yo sé que los demás lo harán bien, así que no me importa. No, mentira. Igual esta evaluación docente generalmente llega antes de que yo pase la nota final, ¿no? Generalmente la tienen que poner antes, entonces pues yo ahí revisaré para ver con qué ponen. Profesor, pero es... Oye, ya déjenme dar clase, hombre. Ya basta. Bueno, el corte quedó así, 20% el tallercito que les puse, 20% del taller que fue para hoy, 20% el mapa y 20% las preguntas de comunicación, de epistemología de la comunicación. ¿Está claro? Bueno, se borró por ahí, pero ya. Después se nos va la hora. Y 40% la expo. Estas son las notas del corte. Esto fue lo que se tomó en el corte. Extra, como bono extra, un 3% de parte de la primera tarea, eso suma de más, y un 3% de la segunda tarea. Que eso fueron cosas del corte pasado, pero que yo no revisé para el corte pasado. Esa segunda tarea fue donde hablaron de los tipos de métodos. ¿Se acuerdan? Método científico, método a priori, algunas personas ya se las han enviado, a otras no. Y la primera tarea fue un resumen del primer capítulo que vimos, que fue donde se definía qué era epistemología. Si está claro, estas dos cosas juntas van a dar el 6% de más de su nota de corte. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Alex, yo estoy harto todavía de todo eso. ¿Cómo? Que yo estoy, ¿Que si sinceramente, yo estoy atrasada en eso. Me puedo entregarlo todavía. Puedes entregar el taller, lo demás ya no. Las preguntas son bien viejas. La expo, bueno, la expo era una exposición. Lo más que te aceptaría es el mapa. Te puedo dar un chance por el mapa. Bueno, pásame la excusa. Pero te puedo dar, por ahora, sin la excusa, te puedo dar tiempo por el mapa y por el taller. Vale. Profe, yo quedé en pasarle mi excusa. No se le he pasado. Se me ha olvidado. Ok. Porque se acuerda que estaba yo hace como una semana atrás enfermo. Me vengo a reintegrar la semana pasada y esta. Vale. Bueno. Dicho lo anterior, podemos comenzar con el día de hoy. La semana pasada estábamos hablando... perdón, hay un montón de gente esperando para entrar, para que lleguen tarde. La semana pasada estuvimos hablando un poco de los tipos de ciencia, entonces ya tenemos como un panorama un poco amplio de cómo funciona, de cómo actúa cada ciencia. Sobre eso hicieron un mapa. El día de hoy vamos a hablar ahora de pronto un poco sobre cómo se da el surgimiento de las ciencias sociales. Vamos a arrancar por ahí y vamos a hablar de lo que va a ser el paradigma positivista, ¿no? Básicamente entre los siglos 16 y 17, si no estoy mal, se da en el mundo... Dime. Antes de que empiece, es que tengo una duda. Es sobre una pregunta del taller, pero en serio, yo me repetí la clase, pero el profesor nunca lo dijo. Porque usted empezó a hablar acerca de lo de las ciencias sociales, de cuando, del desprecio, no sé qué. Entonces usted viene y dice que no, que cada uno tiene formas diferentes de hacer las cosas. Pero entonces cuando usted dice eso, fue cuando metió enseguida lo de las ciencias duras, blandas y las ciencias exactas. Pero después no volvió nunca a la parte de esta de las ciencias sociales. Pero yo hablé en algún momento dado sobre exactitud, sobre que ellos hablaban de exactitud, ¿cierto? En esa clase hablé algo de exactitud y hablé algo de lo que se consideraba exacto y no se consideraba exacto, y de lo que se consideraba, no recuerdo cuál fue el otro concepto, pero sí hablé de lo que se consideraba exacto y no se consideraba exacto. Y mencionaba en esa clase justamente que una de las razones para despreciar no sé si fue que eso no quedó grabado, pero una de las razones para despreciar a las ciencias sociales era eso, era que se consideraba que no eran exactas en contraste con otras ciencias. Eso me parece que lo mencioné. De pronto no
no lo viste como tal en el momento exacto, así donde digo eso y viene la respuesta como si fuera un texto, pero sí hablé en un momento dado de la exactitud y de la no exactitud, de qué era exacto y de qué no era exacto, y de por qué de pronto unas disciplinas se creían exactas y no se creían exactas. ¿Eso no lo dije? Sí, lo dijo precisamente cuando habló acerca de las duras, las blandas y... Ajá. Es dura y blanda, ajá, dura y blanda y las ciencias exactas. Exacto, sí. Sino que, sino que es que me confundí un poquito porque como... Sí, de pronto, pensé que iba a ser otro tema. Pensé que era otro tema, no en otro punto. De pronto era como una construcción, hay un poquito de interpretación de lo que estaba diciendo, sí, tienes razón, pero pensé que de pronto se habían pillado que ese era como el desprecio que se vivía, y de hecho sobre el desprecio vamos a ahondar un poco más hoy, por eso en esa pregunta no espero la súper respuesta, pero sí por lo menos como un poco de idea de, bueno, lo que pasa es que habían otras ciencias que se consideraban duras y estas se consideraban blandas. Es más, una respuesta como esa estaría regular, no bien, pero estaría regular, ¿sí? No esperaba la súper respuesta, por si acaso. Gracias. Bien. Entonces, entre el siglo XVI y XVII se da algo que se llama la revolución científica. ¿Cierto? ¿Qué es la revolución científica? Bueno, hay un auge. Hay un auge de alguna manera en el mundo de la ciencia que no se había tenido hasta ese momento. Yo no sé por qué están escribiendo tanto y fue vital. Está en la descripción. Voy a cerrar esto de aquí porque están escribiendo mucho hoy. Los profesores están escribiendo por ciertas cosas. Entonces, se da una revolución científica. ¿Qué significa eso? Todos sabemos que Europa durante casi un siglo vivió lo que se conoce popularmente como la Edad Media, que era un periodo europeo sobre todo que se daba entre Inglaterra y Francia, o sea, que eran los que vivían sumidos en Inglaterra bajo cierto catolicismo estricto. Pues esta es la introducción nada más para ubicar. Vivían sumidos bajo cierto catolicismo estricto que de alguna manera condicionaba el conocimiento, ¿no? Si ustedes recuerdan, o si saben un poco del tema, sabrán que de alguna manera las investigaciones científicas o todo aquello que en esa Edad Media se daba, que no fuera de carácter teológico o que se consideraba que atentaba contra las normas de Dios que había establecido la Iglesia, era considerado herejía. Exacto, sí, era una herejía. Eso pasa durante toda la Edad Media. Obviamente, como todo en la vida, si algo está taponeado, cuando se destapa, ¡puf!, hay un boom. Cuando se da este traslado de Edad Media a Edad Moderna, que se da en el siglo XVI, todo ese taponeado científico que había explota, ¿no? Y se comienza a trabajar ya de lleno, o sea, que Copérnico dijera algo, que Galileo dijera algo sobre el universo, que fuera en contra de la Tierra redonda. Por ejemplo, exacto, que fuera en contra de lo que se consideraba apropiado o correcto desde el punto de vista religioso, era considerado herejía. Cuando esta idea de la iglesia dominante, después de que se dan las revoluciones religiosas, surgen los luteranos y comienza a darse todo ese proceso un poco histórico, la ciencia como lectura del mundo explota y comienza lo que se va a llamar la revolución científica. Algo bellamente explicado en este libro de Diana Uribe. ¿Saben quién es Diana Uribe, verdad? Espero que sepan quién es Diana Uribe. Es una historiadora colombiana. Libro que deberían comprarse por si acaso. Muy interesante para hablar de historia. Se da la revolución científica y aparecen un montón de figuras importantes que se dedican a hacer ciencia desde Rousseau hasta Humboldt, ¿no? Hasta von Humboldt, que vino aquí y recolectó un montón de materiales para describir la naturaleza. ¿Cierto? Hay una descripción de la naturaleza, hay una descripción de lo que pasa de alguna manera con el hombre en contacto con su naturaleza, con la naturaleza y el hombre en su sentido natural.
De ahí, de esa revolución científica, es que viene, por ejemplo, esta figura, no recuerdo el nombre ahora, si alguien me lo puede recordar, porque realmente yo no me acuerdo, esta figura de Miguel Ángel, del hombre en todas sus dimensiones, cómo sería la anatomía humana, que ha servido históricamente, ¿no?, para representar al hombre y cuáles son las características, la composición corpórea del hombre. ¿Sí? ¿Saben cuál estoy hablando, no? Este hombre que tiene como 4 brazos, no recuerdo ahora su nombre, es muy popular. Viene de ahí, viene del estudio de la anatomía, esas son ideas de alguna manera de Da Vinci y demás. Y hay mucha gente que se dedica a estudiar la naturaleza, el hombre y la naturaleza, el hombre en su sentido natural, su extensión corpórea, ¿no? Y eso genera lo que se va a conocer como la revolución científica. Revolución científica. Y va a instaurar lo que se conoce como el método científico. Antes de esta revolución científica había experimentación. Nadie puede decir que no se experimentaba, que no se reconocía la naturaleza, pero no se seguía un método complejo o estructurado como el método científico. Habían intentos, eso es cierto, el método científico viene desde la antigua Grecia, eso es innegable, pero en este momento histórico, entre los siglos XVI y XVII, se da la consolidación, la estructuración, el perfeccionamiento, entre comillas, porque nunca va a ser perfecto, pero se da el perfeccionamiento. ¿Sí está claro eso hasta ahí? Sí, señor. Pregunta curiosa, si estoy hablando de todo esto, ¿qué tipo de ciencias se desarrollan en este momento histórico? Ciencia dura. ¿Ciencias what? ¿Ciencias qué? Naturales. Muy bien, se da el contexto, se da el desarrollo de las ciencias naturales. Ojo, no hablamos ni de ciencias duras ni de ciencias exactas, ya eso lo discutimos la clase pasada, no hablamos de ciencias duras, de ciencias exactas. Hay 3 tipos de ciencias, son ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias formales, ¿no? Y sabemos que las ciencias naturales y las ciencias sociales se agrupan dentro de lo que se va a llamar ciencias factuales. Recordemos, hay ciencias formales y ciencias factuales. Y dentro de las factuales van a estar las naturales y las sociales, ¿sí? No hay ciencias duras, no hay ciencias exactas, no hay ciencias blandas. Esas son formas discriminatorias de llamar a las ciencias con el fin de contrarrestarlo. Vamos a ponerlo en estos términos. Antes de que existieran las ciencias sociales, no se hablaba de ciencias duras. Se comienza a hablar de ciencias duras después del surgimiento de las ciencias sociales para de alguna manera discriminar a las ciencias sociales diciendo, es que estas son las duras y estas son las blandas. Entonces no hablamos de ciencias duras, ni hablamos de ciencias exactas, ni hablamos de ciencias blandas. Hablamos de ciencias factuales y ciencias formales. Y las factuales se dividen entre naturales y sociales. Hay unas que se llaman biosociales, pero eso es otro tema, porque esa es otra división extra que mejor no la tengamos. ¿Sí está claro lo que he dicho? Oye, pero qué parquitud la de hoy, no están hablando para nada, pero bueno. Entonces, si entre estos siglos, entre el 16 y el 17, se da el desarrollo de las ciencias naturales, eso significa que ellas se van a convertir en el tipo, se convierten en el tipo de ciencia hegemónica. Y durante aproximadamente 3 siglos, entre 2 y 3 siglos, no hay otra manera de hacer ciencia que no sea la natural. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hegemónica.
Me explico mejor. Me explico mejor. Entre el siglo XVI y el siglo XVII se da el surgimiento de las ciencias naturales. Ahora, como no había más ciencias, sino solo las naturales, el método científico y la manera de hacer ciencia a través del método científico era la única manera que se conocía. Y eso se mantuvo así por aproximadamente 3 siglos. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo ahora? Sí. Ok. Sí. Bien. De lo anterior va a pasar algo, hegemónica. De lo anterior va a pasar algo. Va a llegar el momento dado en que van a surgir otras ciencias. Y esas otras ciencias que van a surgir 3 siglos después, vamos a ponerle 250 años después para ponerlo en un punto intermedio, 250 años después, van a ser las sociales. Y entonces, como las sociales van a surgir tanto tiempo después, ya las ciencias naturales van a ser como las ciencias mayores, ¿no? Van a ser las ciencias ya solidificadas, ya van a haber métodos, ya van a haber experimentos. La ley de la gravedad ya va a existir, ya se va a haber desarrollado la luz, la energía, se van a conocer conceptos como materia, masa, todo eso va a estar desarrollado y va a llegar estas ciencias nuevas que no se habían inventado hasta el momento, que no se habían pensado hasta el momento, y ellas van a ser el patito feo de la historia. Porque resulta, mientras que las ciencias naturales ya van a llevar años de trabajo, a las ciencias sociales les va a tocar comenzar a formarse. Si está claro, imagínense que esto es, pensando yo aquí en la próxima película de Disney, Cruella, imaginen que esto es un grupo de diseñadores de moda y diseñadoras de moda que tienen una carrera sólida y llega la chica nueva o el chico nuevo que va a intentar iniciar una carrera y que va a intentar ser opacado de alguna manera por las otras personas que ya llevan un trabajo amplio, pensando en Cruella, que precisamente más o menos de esa es la trama de la película. Es que estaba viendo el tráiler hace como 10 minutos. En fin, eso sería lo que viene a pasar aquí. Y ese es el contexto en que se vienen a dar las cosas. Y vamos a hablar un poco de pronto de cómo surgen las ciencias sociales, estoy haciendo la introducción, pero esa sería la verdadera problemática. La problemática es que ciencias sociales y ciencias naturales no surgen al mismo tiempo. Entonces, es como una carrera, no es como una competencia. Imagínense que esto es una pista y ya va las ciencias naturales súper adelante con un trecho de recorrido y cuando las ciencias sociales comienzan a correr, no se la logran alcanzar. Y esa que va adelante lo que va a hacer es comenzar a considerar que la que está allá no es lo suficientemente buena compitiendo porque no sabe, no tiene el entrenamiento. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Como una película de deporte. Como una película de deporte, llega el nuevo que apenas está comenzando, o por ejemplo, para los que se ven Atypical, lo que pasó entre personajes de Atypical, que llega el nuevo, supuestamente no tiene el nivel, y tienen la posibilidad de burlarse porque apenas está comenzando, porque todo lo demás, eso comienza a darse. Ojo, quiero aclarar algo, y eso tiene que quedar muy claro, no es que los científicos de ciencias naturales se burlen de las ciencias sociales, así literalmente, no, pero sí hay una idea, una tendencia a pensar que son ciencias que aún no están del todo desarrolladas porque no han seguido la línea que ellos siguieron durante siglos. Llevan un campo de ventaja. Ellos son los grandes inventores de lo que se conoce como método científico. Ese método científico existe gracias a ellos, hay una idea del método científico muy común, es la idea de la repetición. Lo que yo tengo en mi investigación, viene el señor que les digo, el señor Julio, y lo hace en su trabajo, y al él hacerlo en su trabajo, los resultados van a ser iguales a los míos, porque eso se da dentro de las ciencias naturales, ¿no? Si sometemos a algo del cerebro, algo del cuerpo, a un proceso, va a funcionar igual. De ahí la medicina, ¿no? Que la medicina nos sirva casi todos igual. Entonces, esas ideas del método científico de que la réplica, repetir el experimento, va a ser funcional y va a servir, igual va a dar los mismos resultados, vienen de las ciencias naturales. No necesariamente funciona así, tan literal, en las ciencias sociales. Y esa va a ser una de las cosas o una de las ideas que va a primar
en esa discriminación, en esa diferenciación entre lo que son las ciencias naturales y su capacidad creadora y lo que son las ciencias sociales, que tienen una capacidad un poco inferior en teoría. Lo que nosotros tenemos que terminar por aprender de esta clase y de cualquier otra es que hay un asunto de niveles. Hay unas que pueden hacer una cosa y hay otras que no lo pueden hacer, ¿no? En este caso estamos dentro de unas que pueden hacer algo y otras que no. Obviamente, replicar para las ciencias sociales va a ser más difícil que replicar para las ciencias naturales. ¿Por qué? Muy simple, porque un perro, si estudiamos perros, van a ser más o menos los mismos a través de la historia, mientras que el ser humano va variando con el paso del tiempo. Incluso nuestro propio comportamiento puede variar con el paso del tiempo. Eso creo que lo dijimos en alguna clase, por ejemplo, de metodología, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la historia de vida? Que decíamos como que, ¿por qué leer tu autobiografía y luego entrevistarte? Bueno, porque el que escribió la autobiografía la escribió hace algún tiempo y este de ahora es nuevo. Nosotros como seres humanos vamos variando constantemente. La naturaleza no varía tan rápido. Entonces, por eso, si un científico natural coge un texto y lo replica, una investigación, y la replica 10 años después, analiza, qué sé yo, cocodrilos y vuelve y la hace 10 años después, es muy posible que el resultado vaya a ser igual. No funciona así con humanos. El Esteban Zamudio con el que yo hablo ahora no es el mismo Esteban Zamudio con el que yo voy a hablar en 5 años. ¿Está claro? Entonces, ese tipo de cosas suelen ser criticables a las ciencias sociales. Dicho todo esto, podemos comenzar ya de lleno a meternos por lo menos en el material de hoy. ¿Cómo surgen las ciencias sociales? Bueno, antes de comenzar a decir cuáles son los paradigmas de investigación, vamos primero a pensar en cómo surgen las ciencias sociales. Las ciencias sociales se dan en un contexto histórico conocido como la muy famosa para la comunicación Revolución Industrial. ¿Sí se acuerdan que hablamos de Revolución Industrial el semestre pasado? Hola. ¿Qué dijo, profe? Que si se acuerdan que el semestre pasado hablamos de Revolución Industrial en teoría. Me hace un poquito de falta Abril porque es como la que responde. Claro, profe. Sí. La revolución de las máquinas y todo esto. Exacto, cuando surge el concepto de masa y todo lo demás. Bueno, la revolución industrial es un proceso también. Les recomiendo que se lean el libro Revoluciones de Diana Uribe. Realmente yo no sé por qué no lo leí para esta clase. Es muy bueno, por cierto, pero no lo utilicé para esta clase. Debía haber sacado fragmentos de ahí. Es un libro de historia, no es un libro de comunicación. Pero la revolución industrial surge como tal en el siglo XVIII, haciendo una aclaración justamente de una aclaración. La revolución industrial inicia en el siglo XVIII, ¿no? Es plena edad moderna, todavía estamos en la edad moderna, en lo que se conoce como edad moderna, siglo XVIII, comienzan algunos experimentos, después por allá como en 1750, 1760, comienza como ese trabajo en crear ya cosas industriales, ¿no? En la creación de alguna manera de algunas piezas que ya van a ser mecánicas y todo lo demás que van a surgir. Comienza la tecnología. La tecnología dura, porque tecnología hay, desde que el hombre usa la piedra hay tecnología. Pero estamos hablando de tecnología ya de aparatos, de creación de piezas, ¿no? Eso comienza en esa época. Pero eso de alguna manera va progresando, va progresando, va progresando y es hasta el siglo XIX, es hasta el siglo XIX que hay un auge en la creación de la industria. ¿Sí? Hay un surgimiento, un boom en la creación de la industria, ¿no? Eso se da en el siglo XIX. ¿Qué pasa cuando se da este boom en la creación de la industria? Comienzan a transformarse las ciudades. Y eso también lo hablamos el semestre pasado. Comienza la transformación de las ciudades. Y comienza el gran crecimiento de las ciudades, ¿no? Expliquémoslo un poco mejor para que quede un poco más claro. Aunque esto de la revolución industrial surge en el siglo XVIII, obviamente ese cambio no va a ser de un momento a otro. O sea, que alguien ¿desde cuándo se inventaron el Internet? ¿Desde cuándo existen las computadoras? O sea, si fue
Turing, el que se encargó de eso en los 50, perdón, en los 40, en la Segunda Guerra Mundial, ahí comenzó el desarrollo, imagínense, y realmente el verdadero boom de computadoras se da en los 2000, en los 90, ¿no? Es cuando comienza a darse. El Internet, de hecho, no es un invento viejo, perdón, no es un invento nuevo, es un invento bastante viejo, solo que ese boom se da posteriormente. Lo mismo pasa con la Revolución Industrial. Aunque haya comenzado en el siglo XVII, fue lenta, y solo hasta el siglo XIX es que se masifica y, por ejemplo, surge la locomotora, ¿no? Surge la locomotora y comienzan a surgir un montón de cosas, y va a llegar también la cámara, y van a llegar muchísimas cosas que van a ser importantes para la sociedad actual. Dentro de esas cosas que van a llegar para la sociedad actual, van a llegar, por ejemplo, las maquinarias para trabajar el campo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces, ese surgimiento, esas maquinarias que van a llegar al campo van a ir desplazando al hombre, ¿sí? Ya me va a resultar a mí más fácil tener una cosa que are toda la tierra en un momentico a tener 10 empleados trabajando. Eso no fue de un momento a otro, no fue como que la máquina se la inventaron hoy y al día siguiente ya el hombre le tocó salir del campo. Fueron pasando años, ¿sí? En lo que, qué sé yo, cada hacendado tuvo el dinero para comprar la máquina. Obviamente no todos salieron a comprar la maquinaria enseguida, algunos esperarían a ver si funcionaba, otros no, y lentamente, en la primera mitad del siglo XIX, se da la producción industrial, comienza a realizarse toda la maquinaria, todo lo que tiene que ver con la industria, se va creando, se van creando las máquinas, pero no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que el hombre se ve obligado a abandonar el campo. ¿Por qué el hombre abandona el campo? Muy sencillo, el hombre abandona el campo porque cuando el dueño de la tierra ya tiene una máquina que va a hacer el trabajo del hombre, el hombre se va a quedar sin empleo y va a tener que emigrar a las ciudades. ¿Está claro? Eso genera, obviamente, un cambio en la sociedad. Es decir, como bien dice aquí, las ciencias sociales, bueno, eso no me importa tanto, o las ciencias sociales por lo menos surgen como consecuencia de los cambios sociales que generados por la Revolución Industrial. La llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y su consolidación en el siglo XIX revolucionan la sociedad, porque mucha gente se ven obligada a irse del campo a la ciudad. Y en la ciudad los trabajos cambian, o sea, automáticamente ya bien comienzan a surgir las compañías automotrices, las compañías que se van a dedicar a hacer productos de tipo industrial, que se van a dedicar a la elaboración de partes de locomotora, partes de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente tiene que moverse del campo a la ciudad en busca de trabajo, porque estas máquinas que se están haciendo en la ciudad ahora llegan al campo y reemplazan al hombre. El hombre comienza a ser reemplazado. Y eso va generando una situación de miseria en algunos grupos poblacionales. De alguna manera, la revolución industrial implica el boom del capitalismo, ¿sí? Hay un boom del capitalismo. ¿Por qué? Porque si yo soy el dueño de la hacienda y tengo un montón de empleados y yo les pago, obviamente yo sigo teniendo más dinero. Pero estamos más o menos igual porque obviamente a mí no me queda tanto, ¿no? Yo soy el rico y estoy en este nivel, no sé si ven mi mano, y el pobre está aquí, ¿sí? Y estamos cerca, vamos a decir lo que estamos cerca. Pero en el momento en que yo me compro una máquina, yo despido a toda esta gente, obviamente a lo que la despido a esta gente baja, se va volviendo más pobre, y como ya yo no tengo que pagar tantos sueldos porque ya compré la máquina, yo me voy volviendo más rico. Y la brecha que separa a pobres y ricos en el siglo XIX se amplía y surgen los grandes capitalistas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Bien, un poquito de historia no le hace mal a nadie. También deberían... no, sí, ya lo dije, ¿verdad? Ya dije que tengo que entender la revolución industrial de este libro. Sí, ya lo dijo. Lo siento, ya me estoy volviendo loco, ya estoy olvidando las cosas, Alzheimer. La vejez. Continúo. Dicho eso, hay una crisis, o sea, hay unas nuevas miradas a la sociedad se va volviendo diferente. De entrada, las ciudades se llenan de gente y es cuando surge ese famoso concepto histórico de un señor llamado Tonis, que nos hablaba de
sociedad, ¿sí? Es decir, la idea de sociedad, de esa sociedad que vive por un contrato que ustedes recordarán del semestre pasado, los que estuvieron del semestre pasado y que recordarán un poco de eso de la clase de teoría, que se dice que en la sociedad, en las ciudades, uno vive para trabajar, porque vive por un contrato y tienes que comportarte según como la sociedad lo determina, sin importar tus deseos, sabores, sentimientos, eso no le importa a nadie. Esa idea de la sociedad que desarrolla Tonis se da en este contexto, consecuencia de la revolución industrial. La revolución industrial implica el crecimiento de las ciudades. Ciudades que se componen de masa. Aunque nosotros sabemos que ese concepto de masa puede ser complicado y hasta discriminatorio, pero bueno, eso es otra cosa. Ciudades que se componen de masa poblacional, con diferentes caras y razones. Es decir, van a haber pobres, ricos, medias, gente que viene del campo, gente que ya vivía en la ciudad, gente que viene de otra parte, gente que está buscando trabajo, gente que está buscando oportunidades. Y las ciudades se van a volver un poco polifacéticas. ¿Sí? En esa visión polifacética de las ciudades, donde hay gente de todo tipo, todos los colores y sabores en cuanto a nivel económico, nivel educativo, porque entonces va a estar el que tiene la gran formación, va a estar el que no la tiene, va a estar el que lee, el que no la lee, va a estar el que vive en la miseria, va a estar el que es pobre pero no vive mal, va a estar el que va a estar más o menos, va a estar el adinerado. En toda esa diversidad de caras que hay dentro de la sociedad, se va a dar el surgimiento de las ciencias sociales. ¿Por qué se va a dar? ¿Ah? ¿Por qué se va a dar? Simple. No, vaya, pues está la cosa. ¿Ah? Okay. ¿Por qué se va a dar? Bueno, muy simple. Porque es interesante. ¿Sí? O sea, como la ciudad cambió, como ahora hay infinidad de caras, infinidad de personas, infinidad de cosas, comienza a surgir gente que se va a interesar por estudiar eso que antes era como muy clarito, como que uno tenía muy claro qué pasaba, quién eran las personas, Ahora, con esta diversidad, va a volverse interesante la sociedad. ¿Sí está claro? Y al volverse interesante la sociedad, van a comenzar a hacerse estudios que pretenden describir la sociedad, y con eso surgen las ciencias sociales. ¿Alguien preguntó algo? Tenorio, no, Tenorio, tienes el micro abierto, ok. ¿Sí está claro hasta dónde vamos? Sí, profe. Muy bien. Tengo como sed, no tengo agua hoy aquí. Entonces, las ciencias sociales surgen en y por la crisis generada por la revolución industrial. Cuando hablo de crisis, puede ser crisis en el sentido literal, es decir, el hambre que llegó porque hubo hambre, el desempleo, que hubo desempleo, pero también por la crisis, por la cantidad de gente, por la cantidad de migración. Eso implica una crisis, no necesariamente negativa, pero implica una crisis, ¿no? Y en ese contexto hay como una ambivalencia. La sociedad está como moviéndose de un lado a otro, ¿no? Hay la sensación de que hay un fracaso, de que hay una crisis, de que todos estamos a punto de fracasar y a volvernos muy pobres y a volvernos desempleados, pero a la vez hay confianza en el progreso. ¿Por qué hay confianza en el progreso? Bueno, porque a medida que la industria avanza, también hay la sensación de que voy a conseguir un trabajo, ¿no? Esa sensación se vivía en la sociedad. Me tocó venirme del campo porque me quedé pobre, me vine a esta ciudad es gigante, tiene muchas oportunidades de trabajo, entonces aunque yo me estoy quedando pobre porque me quedé sin trabajo en el campo, aquí voy a poder prosperar porque aquí hay oportunidad de trabajo. Entonces hay una crisis en ese momento histórico, hay una idea de que algo malo pasó, pero de que estamos propensos al cambio, como un colombiano cuando va a votar, ¿no? Esa es la idea, como el uribista cuando votó por Duque hace 4 años, 3 años, en fin. Eso, bueno, como les venía diciendo, esto hace de la vida social, esto hace de la sociedad o la vida social un objeto de estudio porque quiere estudiarse ya no quiere estudiarse desde la especulación, sino desde la ciencia. ¿Qué sucede?
¿Qué sucede? Que en el momento en que esta sociedad cambia, ya viene gente que ya quiere de pronto coger el método científico, quiere tomar el método científico y aplicarlo a estos estudios. Entonces, esos estudios ya se quieren hacer desde el método científico. Pero recordemos que el método científico es de las, o surge principalmente, no es de las, surge principalmente con las ciencias naturales. Entonces, lo que la gente quiso hacer fue decir, bueno, no existen ciencias sociales, no hay ciencias sociales. Vamos a comenzar a hacer estudios relacionados con la sociedad, ahora utilizando el método científico. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que fue verdad que estos señores se pusieron a decir eso, no, sino que dijeron, bueno, voy a estudiar ahora la sociedad, pero voy a intentar ser tan estricto como el método científico. Y de esa manera fueron dando paso a las ciencias. O sea, no significa que ellos dijeron el día de hoy, quiero escribir una ciencia. No, ellos querían hacer un estudio. No pensaban en palabras como sociología o psicología, no eran palabras que existieran para ellos. Simplemente comenzaron a hacer estudios de la sociedad, analizando la sociedad, pero intentando respetar pues las reglas del método científico, ser estrictos, ser objetivos, tratar de, qué sé yo, de utilizar un conjunto de datos empíricos, ¿sí? Trataron de hacer eso para poder estudiar la sociedad. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Creo que sí. Repita nuevamente, por favor. Bien, muy simple. Como la sociedad cambió tanto, la sociedad ahora es diversa, entonces, ¿qué pasa? Que muchos estudiosos, muchos académicos, por ejemplo, nuestro amigo Tonis y nuestro amigo Le Bon, quisieron estudiar la sociedad. Quisieron estudiarla. Sociedad. Quisieron estudiarla. Vamos a estudiar la sociedad, vamos a describir, quisieron describir lo que estaba pasando. Sin embargo, ellos decidieron que esa descripción que iban a hacer ya no la iban a hacer desde el escritorio de su casa, ya no se iban a sentar en un escritorio a hablar carreta. No, 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 no. Ellos iban a intentar aplicar el método científico, ¿sí? O sea, ya no es sentarse tú como por ejemplo, que ustedes se pongan a hablar con un amigo y se ponen a hablar en la puerta de su casa, ¿no? Eso se hacía antes. Antes de esta época eso se hacía, se ponían, qué sé yo, se ponían a hablar en cualquier parte y comenzaba, qué sé yo, estaba hablando Robert y Ronald, estaban hablando y decían, no, a mí me parece que la gente en Cartagena es así, ya sabe, un poco filosofar, un poco inventar, bueno, no inventar, pero un poco filosofar, razonar, utilizar el método. ¿Qué método sería ese cuando uno razona? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama el método de razonamiento? A priori. A priori. Muy bien. Ya iba a decir que la plática estaba perdida, pero bueno, a priori. A priori o metafísico, por ejemplo. Eso era lo que hacían. Pero ahora esta gente dice, no, 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 ya no nos vamos a poner solamente a pensar, vamos a ir a observar, vamos a analizar, vamos a ser objetivos, vamos a utilizar, para hacer nuestros estudios, vamos a utilizar el método científico. ¿Pero cómo? El método científico es de las ciencias naturales. No importa, vamos a tratar de aplicarlo, a ver qué sale. Y de esa manera comienzan a surgir los estudios sociales. Pero que ahora sí se pueden llamar científicos. ¿Sí está claro? ¿Ahora? Yes, o sea, es como sirve como un apoyo. O sea, son un apoyo. Exacto. Bueno, más que un apoyo viene a ser como la base del estudio, ¿no? Ya no vamos a seguir estudiando con métodos como el a priori o con razonando o con meramente explicando y suponiendo, sino que ahora vamos a tratar de hacer investigación en ciencias sociales. Y de esa manera comienzan a surgir las ciencias. Yo no sé, la verdad no lo sé,
si Tony, si Le Bon se decían a sí mismos, yo soy sociólogo, yo soy sociólogo. Yo no lo sé, yo no lo sé. Pero lo cierto es que lo que ellos estaban haciendo era trabajo de sociología. De pronto no se dieron cuenta, pero ellos estaban impulsando el surgimiento de una disciplina que iba, una ciencia que iba a terminar llamándose sociología. ¿Sí? Así comienzan a surgir. Este grupo de gente, al ver que la sociedad es un objeto de estudio interesante, la estudian desde el método científico. Y a partir de ahí van surgiendo las ciencias sociales. ¿Sí está claro ahora? O sea, Sí. es una cosa como al garete, es una cosa al garete, ¿no? Es una cosa como que ahora Valentina dice, por ejemplo, dice, uy, no, yo quiero hacer un trabajo investigativo, pero yo en mi trabajo de comunicación audiovisual para graduarme, yo no lo quiero hacer así como todo el mundo que va a hacer un documental o una investigación tradicional. Yo quiero hacer una vaina más chévere, yo quiero analizar no sé qué cosa del internet. Y escojo un tema que casi nadie utiliza porque casi nadie lo hace, porque eso casi ni siquiera lo estudian en la clase. Y ella se va metiendo por ese camino, y en 20 años, o 30 años, o 40 años, ya hay muchos temas de ese campo, y eso se va convirtiendo de alguna manera en lo que vendría a ser otra ciencia, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, como si ahora mismo comenzaran a hacerse muchos estudios sobre redes sociales, y en 20 años las redes sociales fueran un objeto de estudio específico de una ciencia que se llamara, qué sé yo, sociointernología, una cosa así, ¿no? Como sociedad de internet. No sé, puede pasar, quién sabe. Ahora mismo todos los estudios sobre redes sociales se hacen en comunicación. Todos se hacen en comunicación. Pero quién sabe, de pronto comienzan a hacerse tantos, se van inventando sus propios métodos, se van inventando sus propias hipótesis. Acuerden que eso es lo necesario para que haya una ciencia, métodos, hipótesis, y en 50 años ya surge una ciencia que sale de la comunicación que se llamaría internología o sociointernología. No lo sé. Eso puede pasar, así pasa. Así ¿Qué es lo que pasa exactamente con nosotros en el campo de la comunicación? Exacto, algo así pasó. O sea, la comunicación viene de la sociología, de por ahí trabajos de un tipo, de otro tipo, hasta que termina convirtiéndose en una rama independiente. Dime, Jesús. Ok, estaba pensando, y se podría decir entonces que el hecho de que estos dos sujetos aplicaran el método científico a este campo de estudio, se podría decir que de alguna forma que es el nacimiento de la sociología. No, yo no diría que es el nacimiento, porque ellos no serían los primeros. De hecho, ellos no son los padres de la sociología. El padre de la sociología es otro que se llama Emil Durkheim, del que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Yo no diría que ellos serían el cimiento, dirían que ellos están dentro del cimiento. A veces decir que una persona es la padre o el padre o la madre de una ciencia es complicado, porque puede que sea el padre porque escribió el librito donde hizo el resumen de todo, pero puede que haya mucho trabajo previo hecho. Entonces, yo no diría ellos son el cimiento, dirían ellos están dentro de los que cimentaron la sociología. ¿Sí? No sé si fue claro. Ok, entiendo. Sí. O sea, yo preguntaba más o menos como, o sea, si el hecho de que ellos hayan hecho eso era, o sea, bueno, sí, tienes razón, es como que los cimientos empezaron. Sí, pero no serían ellos los únicos, sino que ellos estarían dentro de los que cimentan. Bien, dicho lo anterior, se dan lo que serían las tres primeras ciencias, lo que podemos considerar las tres primeras ciencias que surgen dentro de las ciencias sociales. Una, la de Emil Durkheim, de la que hablamos mucho, sociología, y que ustedes verían, es irónico, ¿no? Ustedes ven esto y ven esto, pero no ven esto en la carrera. Ahora les digo por qué es irónico. Emil Durkheim, que viene a ser el padre de la sociología. Sigmund Freud, psicoanalista, que viene a ser el padre de la psicología. Irónicamente, el psicoanálisis existió antes de la psicología, o era una mezcolanza rara. Y pues mi gran amigo, el gran genovés, Sigmund Freud, que va a ser, Ferdinand de Saussure, que va a ser el padre de la lingüística.
Digo que es un poco irónico porque ustedes ven sociología de la comunicación, ven psicología de la comunicación, pero no ven lingüística, a pesar de que lingüística es una rama eminentemente necesaria para la comunicación. No sé. Me imagino que será porque la ven como indirectamente por los comentarios que Alex hará o que el profesor de turno hará. La verdad no tengo idea porque no ven un poquito de lingüística, porque sería bueno saber cómo funciona la lengua, cómo funcionan las oraciones, cómo funciona el cerebro, cómo produce la comunicación, hablar de la competencia comunicativa de Chomsky, hablar de un montón de aspectos comunicativos que nos explican por qué hablamos como hablamos y por qué somos variantes cuando hablamos y por qué los dialectos y todo lo demás. Pero eso ustedes no lo ven. El punto no es ese. El punto es que estas vendrían a ser las 3 primeras ciencias existentes: sociología, lingüística, psicología. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, bro. En el caso de Emil y de Sigmund, yo no sé realmente, porque no soy ni sociólogo ni soy psicólogo, yo no sé si ellos estuvieron conscientes. Bueno, en comunicación eso no se ve, eso no se mira. Pero yo no sé si ellos están conscientes de que ellos fueron los padres de la ciencia, de ciertas ciencias. Eso no lo sé. En el caso de Ferdinand, Ferdinand ni siquiera sabe que escribió un libro, para comenzar. Él ni siquiera sabe que él escribió un libro. Él se murió, pobrecito, él entre bebé alcohol todos los días y pasaba borrachito, esa fue su vida, ¿no? Ferdinand de Saussure fue un profesor que daba una clase que se llama filología. Para que vean ustedes cómo son las cosas, ¿no? Él daba filología. Filología, ¿no? Y en ese dar filología, él tuvo muchas ideas. La filología no es una ciencia, es un estudio de lenguas, pero no es científico, es como más así medio intuitivo, medio a priori, medio las impresiones que uno tiene, pero no se utiliza el método científico. Entonces, él, dentro de ese método, él tuvo, dentro de esa disciplina, dentro de esas clases que él daba, que se llaman filología, él tuvo muchas ideas que fue anotando en hojas, en trabajos. En las grandes universidades históricas, pues los profesores generalmente no se basaban en libros ya escritos, sino que lo que se solía hacer era como tus propias reflexiones del tema, algo que yo hago a veces, pero no mucho porque no puedo tampoco influirlos con mis filosofías y mis políticas y mis ideas, pero como sus propias ideas las iban dando en su clase, iban explicando con base en el conocimiento que ellos sabían, siempre proponiendo ideas nuevas. Entonces, él tenía muchas ideas y las iba anotando en hojitas, ¿no? Él nunca jamás se imaginó que iba a tener el impacto que tuvo, ¿no? Nunca jamás se lo imaginó. Cuando él muere, sus estudiantes y discípulos, porque no solamente eran estudiantes, sino que realmente lo seguían sus ideas, y discípulos. Se falta una tilde en discípulos, ya se puso sola. Y discípulos tomaron sus trabajos y lo convirtieron en un libro. Ese libro histórico, por cierto, es un libro importantísimo para la historia de la lingüística, se va a conocer con el nombre de Curso de Lingüística General. Y en ese libro, Saussure, nombre que van a ver bastante en semiótica el próximo semestre, Saussure propone una ciencia que se llame lingüística. Pero lo que yo quiero que vean, o sea, él define el objeto de estudio de la lingüística, pero lo que yo quiero que vean es que el man no supo lo que hizo. El man escribió sus cosas en sus papeles, las entregó en la clase y nunca supo en lo famoso que se iba a convertir, en que la ciencia que él propuso iba a llegar lejos. Él no supo eso. Y eso pudo haber pasado con muchas personas en diferentes ciencias. No sabían que estaban creando una ciencia. Valentina puede comenzar a hacer su trabajo ahora de sociointernología y le va a llamar estudio de la comunicación. Y quizá en poco tiempo eso va a trascender y va a convertirse en una ciencia. Eso pasa un poco con Saussure. ¿Sí está claro lo que he dicho? Eso es para que vean que cuando surgen las ciencias, no es porque alguien se levanta el día y dice, se levanta y mientras está preparando el huevo para comerse el desayuno, dice, quiero inventar una ciencia que se dedique a esto. No, no. A veces ni siquiera sabes que estás creando una ciencia. ¿Sí está claro lo que he dicho? Sí, continúo. Entonces, ¿estas 3 son ciencias? Es la pregunta que tenemos que hacernos. La misma respuesta supone que
se está en una edad temprana de las ciencias en contraste de las naturales. Es decir, cuando todo esto se comienza a dar, cuando comienzan a surgir las ideas de Emil Durkheim sobre psicología, comienzan a surgir las ideas de Sigmund Freud sobre psicología y las ideas de Saussure sobre lingüística, la pregunta real es, ¿se pueden considerar o no ciencias? Cuando nos hacemos esa pregunta es porque las ciencias son nuevas y son nuevas en contraste con las ciencias naturales, ¿sí? O sea, comienza la pregunta de la gente al ver sus estudios, al ver sus trabajos, al ver sus propuestas, si eso que ellos están escribiendo se pueden considerar una ciencia aparte o no. Entonces, las tres primeras ciencias, como ya les digo, las tres primeras ciencias de las ciencias sociales vienen a ser la psicología con Freud, a la cabeza de la psicología, la lingüística con Saussure y la sociología con Durkheim. Y a partir de ellas van a comenzar a surgir más y más y más y más. La pregunta es, ¿son ciencias o no son ciencias? El debate es doble. Hay gente que considera que sí en ese momento histórico. Ya ese debate no se da. Pero en ese momento histórico el debate era los que consideraban que sí eran y los que consideraban que no eran. Lo importante es que los que consideraban que eran ciencias, me estoy perdiendo un poquito, los que consideraban que eran ciencias decían que para poder ser ciencias tenían que estudiarse desde el método de las ciencias naturales, ¿sí? Es decir, hay gente que dice, sí son ciencias, pero para que sean de verdad, deben seguir las reglas del método de las ciencias naturales, ¿no? Y hay otro grupo que dice, sí son ciencias, pero como su método de estudio, perdón, como su objeto de estudio es diferente, deben ser estudiadas desde un método propio. Recapitulo porque me imagino que están perdidos. Cuando estas tres ciencias surgen, la verdadera pregunta es si se pueden considerar ciencias o no. Va a haber gente que les va a dar palo. Va a haber gente que va a decir, ¿qué va a hacer eso ciencia? Si eso no se dedica a la naturaleza, bla, bla, bla. Esos no importan aquí. Aquí importan los que sí consideran que son ciencias. Hubo gente que dijo, sí, claro, son ciencias, se pueden estudiar, tienen un objeto de estudio, nadie puede decir que no. ¿Cuál es el objeto? El comportamiento del hombre en sociedad. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística? Las lenguas. ¿Cuáles? Las lenguas naturales. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? El comportamiento individual del hombre. Claro, tienen un objeto de estudio, pueden ser ciencia. ¿Pueden crear sus propios métodos? No lo sé. Ahí es donde viene la verdadera duda. Sí se consideran ciencias en esa época. Algunos las consideran ciencias. Un buen grupo las considera ciencias. Pero entonces vienen los que dicen que para que sean ciencias de verdad, ciencias duras, tienen que seguir los mismos procedimientos o los mismos métodos o las mismas ideas que se utilizan cuando se estudian ciencias naturales, es decir, tratar de aplicar lo mismo, los experimentos, observación, control, todo eso. Y hay otro grupo que dice que no, que como son ciencias nuevas y el objeto de estudio es nuevo, porque ya no estamos estudiando la naturaleza del hombre, la piel, la cara, la frente, el pelo, sino que estamos estudiando lo que pasa aquí en su cabeza, ya entonces deberían tener un método o una manera de hacer las cosas diferente a la de las ciencias naturales. Tener su propio método, su propia manera de actuar. ¿Sí está claro lo que dijo? O sea, ellos querían hacer investigaciones a otras cosas que pues obviamente posteriormente se iban a volver ciencias. Ajá. Y que ahora no, o sea, y que ahora actualmente pues las cuestionan. Actualmente pero, pues, o sea, como, o sea, no que las cuestionen, solo que, ajá, están por ahí apartaditas. No, es que ya la sociología, la psicología, la lingüística, no son ciencias tan apartadas, o sea, siempre van a sufrir de desprecio. Voy a hacer un comentario feo, pero es la verdad. Es como el negro, es como el afrodescendiente, ¿no? El afrodescendiente, por más que querramos decir que Colombia no es un país racista, ya lo aceptamos mucho más que hace 200 años, pero todavía siguen habiendo indicios de racismo. Entonces, ciencias como la lingüística, como la sociología, como la psicología, como la antropología, como la arqueología, que son ciencias sociales, ya han sido más aceptadas, aunque de pronto a veces son miradas feo
porque, ajá, llegaron tarde. Pero no es eso exactamente de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando es que cuando ellas surgen en el siglo XIX, cuando ellas comienzan a surgir en el siglo XIX y principios del siglo XX, se dio la discusión sobre si la manera en que debían estudiarse tenía que ser con base en como imitando, como quien dice, imitando cómo se hacían las ciencias naturales, o si debía hacerse de una manera un poco ya más novedosa, diferente, teniendo en cuenta, por supuesto, que tenían un objeto de estudio diferente. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí. Vamos a ponerlo en términos de una receta, ¿no? O sea, yo les digo a ustedes, para el día de mañana quiero que me hagan, qué sé yo, hallacas, me van a hacer hallacas y me van a hacer hallacas con harina, no quiero que me hagan hallacas con maíz, sino que vayan y se compren la masa de maíz típica que venden, no, la harina pan. Y ustedes van a la tienda y ustedes compran la harina pan, pero no encuentran la amarilla, sino que encuentran de la blanca. Y cuando ustedes llegan a la casa y me traen la harina pan, me dicen, hay un problema. Las hallacas generalmente son amarillitas, pero la masa que yo traje no es amarilla, es blanca. ¿Qué hago con ella? Más o menos pasó lo mismo, es decir, digamos que la bolsita de harina blanca es el objeto de estudio, es el hombre, ¿no? Entonces yo quiero al hombre, con esta bolsa de harina, yo quiero hacer hallacas adaptándola a cómo utilizaría la bolsa de harina amarilla, ¿sí? O, como me di cuenta que esta harina es diferente, decido que mejor hago con ellas otra cosa. Esa era la discusión, ¿no? O sea, si tienes una harina y esa harina no es tan apta, no es tan buena para hacerlo como hallacas, ¿los haces como hallacas a la fuerza o te inclinas por hacerlo en otros términos para que quede mejor, de pronto como unos bollitos blancos o algo así? Esa era la verdadera duda. En las ciencias sociales, repito, el objeto de estudio es el hombre, pero el hombre en sus comportamientos, sociales o individuales, su comportamiento. Entonces, la duda era, ok, son ciencias, pero ¿cómo las vamos a estudiar? Siguiendo la misma manera y las mismas estrategias que se usan en las ciencias naturales, que son otras, pero vamos a adaptarlo para traerlo para acá, o nos inventamos nosotros nuestras propias maneras de hacerlo, porque este objeto de estudio es diferente. ¿Qué hago con la harina? Hago hallacas y la adapto a la manera de hacer hallacas, o como es una harina diferente, quizá harina de tortilla, me dedico mejor a hacer las cosas de otra manera y lo que hago son bollos y otra cosa. Esa era la duda que había en ese momento, ¿cierto? O esa es la duda que va a existir siempre, porque siempre va a ser esa duda. Y esa duda se despejó, pero durante mucho tiempo esa duda existió. De si había que apegarse a las ciencias naturales, porque ellas eran las que mandaban, o si había que hacerlo de forma independiente. ¿Sí está claro hasta ahí? Dígame si está Sí, claro. señor. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Por qué había la necesidad de apegarse a las ciencias naturales? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre una idea? Profe, porque de pronto de ahí partía una base en sí. Muy bien, era una base. Es decir, oye, pero si ya hay ciencias que saben hacer las cosas, ¿por qué no nos pegamos a esas ciencias? Pero más que una base, también gozaban de respeto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que gozaban de respeto? Hombre, ya las ciencias naturales eran respetuosas. Y cuando tú quieres ganar respeto, tú quieres parecerte a quien tiene respeto. Vamos a ponerlo en estos términos. Ustedes son raperos, ¿no? Y hay un grupo de raperos, de chicos raperos, que tocan súper bien y ellos se arman como banda y ellos impulsan carreras, ellos impulsan cosas, ¿no? Impulsan carreras, ya tú sabes que si estás con los band boys, todo el mundo te va a respetar y todo lo demás, y tú estás comenzando carrera. Tienes dos salidas, pero de pronto a ti no te gustan algunas cosas que ellos hacen, entonces tienes dos salidas. O te quedas como independiente y la luchas solo, o te apegas a ellos para ganarte el respeto y la admiración, aunque quizá lo que ellos hagan no sea necesariamente tan apegado a tu estilo. ¿Sí está claro? ¿No?
Sí, señora. Eso pasaba en este momento dado. La pregunta era esa. Podemos fijarnos de las ciencias naturales porque ya tienen una base, pero también parecerse a las ciencias naturales les iba a dar el prestigio que de alguna manera buscaban para darle validez a los trabajos que hacían. Si alguien leía el trabajo y decía, oye, muy bueno, y fíjate, utilizó el método de las ciencias naturales, se esperaría que dijeran, es un trabajo de mejor calidad. Eso era lo que se esperaba. Es que no llené la botella de agua antes de comenzar la clase y estoy un poco seco. De hecho, no tomo agua. Ahí, búscala. No, ya estamos terminando. Esa era un poco la situación. Por eso era que se daba esta disputa. Para cualquiera sería muy fácil decir simplemente, ay, pero que hagan sus cosas independientes. Pero eso iba a implicar que iba a costarle mucho más a las ciencias naturales ganar respeto. Si este niño de 14 años, que es rapero, se junta con los de 21 y 22, es muy posible que gane respeto más rápido que si se queda como niño de 14 apenas comenzando de cero. ¿Sí está claro? Esa era la situación de ese momento dado, ¿no? Esa era la situación de ese momento dado. Se me ocurre ahora pensando, bueno, no voy a poner más ejemplos porque ya está claro, pero se me ocurrió otro que creo que está más apropiado. Profe, una cuestión de prestigio. Es una cuestión de prestigio. Muy bien, doctor Esteban, excelente. Exacto, es una cuestión de prestigio. Si te parece a las ciencias naturales, que son las ciencias duras de ese momento, las ciencias respetadas de ese momento, las mandamás de ese momento, es más viable que tus teorías, tus postulados y tus conclusiones sean aceptadas, ¿sí? Entre estas dos ideas, de si tenían que... Tengo una pregunta. Dígame. Pero, o sea, en ese momento era muy probable que quizás si las personas se apegaban, o bueno, estas personas que estaban investigando se apegaban a esas ciencias, era como que más fácil o era muy probable de que se cometieran muchos más errores, porque pues sí, o sea, no es lo mismo las ciencias naturales, aunque tuvieran o sea, no estudiaba lo mismo que a lo que iba a centrar en las ciencias sociales, ¿sí me hago entender? Entonces, pues sí, como que por mucho que se ganaran el respeto, me imagino todos los errores que cometieron en ese momento apegándose a esa ciencia que no tenía nada que ver con lo que realmente ellos tenían que estudiar. Bueno, muy bien, mi estimada doctora, amiga Melanie Pérez. En efecto, no vamos a decir que fueron muchos los errores y que fue malo, porque como todo en la vida, esos errores sirvieron para cambiar, que esos errores no se hubiesen cometido en algunas investigaciones, no hubiesen llegado otras ideas posteriores que nos tienen a nosotros en donde nos tienen, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Uno de esos errores grandes fue el concepto de masa. Todos sabemos que el concepto de masa, lo que quiera, super cool, hablar de masa, levones, lo máximo, pero sin duda alguna ese concepto es una generalización. Porque Le Bon quiso de alguna manera, así como con los animales, cuando decimos que los perros son caninos, o que son... los perros maman, ¿cómo se llama? Mamíferos. Así como esas generalizaciones, Le Bon también quiso decir, todo el pueblo es una masa. Y esas son generalizaciones inadecuadas y errores que nos siguen costando todavía, porque todavía mucha gente sigue pensando en que son una masa, en que la gente no piensa, no pensaron en las diferencias del humano. Eso es muy cierto en lo que nos está diciendo Melanie. Eso pasó en ese primer momento histórico. Eso tiene nombre y eso es muy popular y hay clases enteras sobre ese tema. El punto es que entre estas dos posturas, la de seguir la línea de las ciencias físico-naturales u optar por otra línea, ganó la primera. Y el primer paradigma histórico, perdón, el primer paradigma metodológico que existe, el primer paradigma epistemológico que existe para hacer ciencias sociales, se conoce como positivismo, ¿sí? La primera orientación epistemológica, el primer paradigma, la primera forma de hacer investigación en ciencias sociales es positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es un paradigma, entiéndase por paradigma, una manera de hacer investigación, ¿sí? Una manera de hacer investigación que intenta parecerse a las ciencias naturales, ¿sí? Ojo, el positivismo no es de las ciencias naturales. Y eso tiene que quedar clarísimo. El positivismo no es de las ciencias naturales. El positivismo es el nombre que le ponen las ciencias sociales a la adaptación que ellos hacen de los métodos de las ciencias naturales.
¿sí? Entonces, esa primera manera de hacer ciencia en ciencias sociales, que la aplican Durkheim, que luego viene a ser criticado, es muy respetado, pero es criticado, que la aplican de alguna manera varios estudiosos, se llama positivismo. Y es un intento por, repito, replicar la manera de hacer ciencia en ciencias naturales dentro de las ciencias sociales. Y eso va a tener varios inconvenientes. El señor que propone la llegada de las ciencias, del positivismo a las ciencias sociales, ese señor es el señor Auguste Comte, ¿sí? Comte, Auguste Comte. Es el que de alguna manera propone que las ciencias sociales sigan un paradigma positivista, intentando apegarse a la manera en cómo se hacían estudios dentro de las ciencias naturales, ¿sí? Eso se llama como positivismo. Y el positivismo no es de las ciencias naturales, es de las ciencias sociales. Es la adaptación que hacen las ciencias sociales de la forma de hacer investigación en ciencias naturales. El positivismo es un paradigma de las ciencias sociales que es una adaptación de los paradigmas de las ciencias naturales. ¿Está claro? Lo dije como 3 veces. Sí, profe. Muy bien. Entonces, sí, quedó claro. Entonces, wow, ya me agoté. Pero menos mal, nos quedan 5 minutos. Ya voy a terminar, les voy a regalar 3 minutos antes de ir. Entonces, las ciencias sociales deben imitar, en ese momento se considera, o sea, lo que se dice dentro del positivismo es, las ciencias sociales deben imitar la manera en que las ciencias físico-naturales construyen el conocimiento. Deben imitarla. Si quieren ser serias, si quieren ser respetadas y si quieren gozar de prestigio, como nos dijo nuestro muy buen amigo Esteban Zamudio, tienen que imitar la manera en la que se hace investigación en las ciencias naturales. Luego va a pasar todo lo que dijo Melan. En eso no vamos a ahondar, pero eso termina pasando. Se van a cometer errores, se van a hacer lecturas que no son, y va a llegar el momento dado en que alguien va a tener que decir, cambiemos esta vaina, pero eso lo veremos después. Entonces, es un enfoque naturalista, es decir, el positivismo es naturalista, se basa en lo empírico-analítico, intenta utilizar datos estadísticos, intenta medir y generalizar la población, cuando es algo difícil porque la población es difícil generalizarla. Ustedes pueden ser todos cartageneros, pero tienen posiciones diferentes, está el que le gusta el vallenato y el que no, ¿no? Usa un método inductivismo empirista y deductivismo racionalista, es decir, parte de hipótesis, acuérdense metodología, parte de hipótesis, generalmente parte de una hipótesis y busca comprobarla, lo cual es difícil. Fíjense que eso va en contra del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo no parte de hipótesis, es el cuantitativo el que parte de hipótesis, y ya de entrada eso es un problema porque ya como que uno quiere suponer qué es lo que va a pasar con la sociedad, y va de la mano con una cosa que se llama la tradición galileana, que es la tradición de las ciencias naturales, que es la tradición de corte cuantitativa, de corte estadística, donde todo se mide a través de un número, donde dices Marte está a tantos años luz, sin tener en cuenta de pronto algunas particularidades y peculiaridades del hombre, del sujeto como ente humano, con comportamiento social e individual, ¿sí? Eso es el positivismo. Es el primero de 3 paradigmas, son 3 paradigmas en las ciencias sociales. El primero es el positivismo, el otro es el interpretativo y el tercero es el crítico social. Los 2 últimos, aún bastante viables, aún se usan muy bien. El positivismo, aunque algunos autores lo usen, y de hecho se usa en parte en la lingüística, no es tan recomendable para otros casos. En el caso de comunicación, realmente no lo es, ¿sí? Y con eso cerramos el día de hoy y nos vemos en la próxima clase para cerrar con el asunto del positivismo. Buenas noches, bye. ¿Dudas? Bueno, profe, gracias. ¿Y la lista? Gracias. La lista ya la pasé, de nada. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, ¿cómo así? Pero, o sea, Profe, pasemos pastorito cuando se mete el wifi. ¿Cómo? Profe, no estuve en el momento de la lista. ¿Tú cómo sabes?